Bienvenidos a losaficionados.com.mx. Hablaremos del juego del calamar. ¿De moda la educación física? ¿Qué está pasando con los juegos? Para muchos, la serie del juego del calamar tuvo un gran éxito en recaudación, en llamar la atención. El famoso juego de luz verde, luz roja, tiene para muchos usuarios consumiendo la plataforma y los contenidos de Netflix. Incluso las canciones que aparecen en el soundtrack son canciones infantiles que se cantaban en los años 80 y 90, no solo en Corea del Sur, donde está ambientada, sino que tiene similitudes con juegos latinoamericanos. El juego del calamar para muchos es novedad, pero posiblemente esto ocurra para el tipo de consumidor joven o incluso el que tiene mayor edad, pero que no comprendía muy bien que estos juegos tienen una relación con la educación física o la activación física para muchos. El proceso de globalización ha hecho que los grupos de educación física en las materias escolarizadas en muchos países sean numerosos, tan numerosos que llegan a ser entre 20, 25, 30 hasta 40 estudiantes. Un profesor que tiene tal cantidad de alumnos suele optimizar los recursos y a sabiendas que la educación física tiene que ver con el conocimiento del cuerpo, la higiene, la salud, se está procurando muchísimo más la optimización del tiempo. Si tú divides 50 o 60 minutos entre los 25, el tiempo activo que un profesor puede llegar a hacer alguna corrección de manera individual es muy poco, casi nulo. ¿Un minuto? ¿2 minutos por mucho? Eso dependiendo el número de estudiantes. Si bien el éxito del juego del calamar entre los jóvenes tiene que ver con el sentido de pertenencia, que incluso se convirtió en un éxito en las épocas de Halloween y Día de Muertos, es importante hablar que la serie tiene que ver con la similitud de juegos como el de la rayuela, el avioncito, las canicas e incluso el juego de soga. Para muchos, el juego del calamar refleja una serie de elementos que en la educación física también se ven. La educación, pero no solo la educación física, sino también la educación económica. El fenómeno del juego del calamar también nos hablaría de educación financiera, pero pocos logran ver, pues están utilizando también los juegos de manera pasiva como cuando lo hacían para jugar este tipo de modalidades. El exceso de uso de Internet debería de servir para ayudarnos a comprender diferentes temas, pero también la sobreoferta podría atribuir al guión y la realización un claro éxito, pues la gente asocia ya el juego del calamar o luz verde o luz roja con juegos tradicionales. Así tienen un éxito, pues nos lleva a un viaje de nuestra infancia. Mucha gente ahora se pregunta, ¿podría estar inspirada el juego del calamar en alguna sociedad secreta subcoreana o es solo la versión distorsionada o compleja de un concurso de televisión? El juego del calamar, lo que sí sabemos es que tiene y engloba muchos elementos. La música, la ilustración, el arte, tiene que ver con el contexto que se le da. Podríamos hablar de estudios donde refleja que el director Dong Hyuk Wang, quien desde 2008 y 2009 trabaja en la serie, lo cual estamos hablando de muchos años trabajando en la industria del cómic japonés, conoce la cultura japonesa, él creció con el boom del internet. Él también empezó a hacer investigaciones sobre juegos tradicionales que a muchos de los niños experimentaron con muy baja calidad. Así, la cultura del ejercicio y de la educación física hoy están de moda, afortunada o desafortunadamente para muchos, con el juego del calamar. Otras personas mencionan que este juego es la modernización de un concepto que
Occidente también suele llevar el nombre de 1, 2, 3 calabaza. Ahora vemos en los medios de comunicación que han hecho sus adaptaciones para sonar mucho más populares. Metieron temas de yoga, respiración y entonces ahora el juego del calamar se juega como parte de una broma, pero también como una situación de pertenencia y entretenimiento. Claro está, entretenimiento de tipo pasivo, donde los usuarios, a diferencia de en la educación física o en los deportes, suelen tener un rol activo. Aquí estás constantemente viendo, consumiendo contenido, por ejemplo, bailes de los creadores digitales y de los influencers. Ellos sí están haciendo ejercicio, poco o mucho, y tal vez estén relacionados más por su interés extrínseco en lo económico, que en una situación intrínseca de sentirse bien por el hecho de moverse, es un tema que puede provocar ciertas polémicas. El juego consiste en que todos los niños avancen lo más posible mientras el que dice calabaza da 3 golpes al árbol y dice 1, 2, 3 calabaza. De eso trata el juego, que ya estaba desde hace más de 30 o 40 años muy bien fundamentado en las escuelas de educación. Pero ¿será que la educación física haya quedado relegada ante los fenómenos globalizantes por ser una materia que aparentemente no contribuía en el corto plazo a lo económico? ¿Podrá ser que justo al no reconocer nuestras propias imágenes, requiramos símbolos de juego como los que aparecen el círculo, el triángulo y el cuadrado del juego del calamar? ¿Necesitaremos siempre los símbolos, los colores, para poder distinguir muchísimo mejor los procesos? Así es como muchos millonarios se han hecho cada vez más millonarios. Ahora, probablemente estemos viendo, y esa es una situación que hemos hablado en losaficionados.com.mx, ya sea en los podcasts, por ejemplo, Anchor, Spotify, ahora en YouTube, Telegram, Twitter y en diversos foros, con respecto a las tecnologías de transmisión de eventos vía Internet, las tecnologías OTT. Probablemente estemos viendo que el juego del calamar pueda ser el parteaguas que nos permita ver ahora deportes vía internet. Te voy a poner un ejemplo. Seguramente tú que eres consumidor de Spotify, de Netflix, de Amazon Prime, de Star Plus, Disney Plus, Paramount y demás mecanismos de transmisión de video y de imagen. Podrás ver que había concursos y hay concursos de deportes. El que más nos llamó la atención, por supuesto, es el que hace poco tiempo sacaba el señor Gerard Piqué con un influencer de origen catalán, el Ballon Cup. Sí, jugar con un globo a evitar que se caiga. Están comercializando una idea que ya desde hace muchísimo tiempo existía, pero ellos lo llevaron a una situación cada vez más entretenida. Es una Copa del Mundo, es un evento mundial en el cual hay patrocinios. Ya fue rentable mediante la plataforma de Twitch y YouTube. Qué interesante, ¿no? Así, en algún momento podremos estar hablando de entrenadores o que este tipo de competencias, como el Ballon Cup, tal vez el juego del calamar o algún deporte tradicional se termine convirtiendo en un deporte olímpico, como ya lo hicieron algunas organizaciones que están buscando captar nuevos usuarios. No voy a decir clientes, porque no necesariamente pagan de manera directa una situación de un producto o servicio. Pero
pero pueden incorporarse deportes además del skate, del surf, del karate, disciplinas como el juego del calamar, la luz verde y la luz roja. ¿Será que tiene tanto dinero Netflix para incluirlo? No caigamos en ese tipo de situaciones. Lo que sí debemos de entender es que existe un nuevo simbolismo. El simbolismo del consumo. Para muchos es importante y forma parte de esa forma en la que nos relacionamos. Antes era el arte y la pintura como una visión alternativa del deporte. La educación física es la materia olvidada de la escuela que pudo crear la identidad perfecta. Pero muchas veces la identidad queda a mejor término, pues lo primero es el negocio. Métete a losaficionados.com.mx, el sitio web, podcast, Spotify, SoundCloud, Spreaker, redes sociales, Instagram, Facebook, Twitter, estamos en YouTube. Suscríbete a Telegram, pues estamos sacando contenido para personas dentro y fuera del juego. Te envío un saludo.